Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. En esta primera parte haremos un breve repaso por el impresionismo. Pero como siempre, primero comenzaremos analizando el contexto histórico y cultural que dio forma a este movimiento artístico. Para ello nos centraremos en el último cuarto del siglo XIX en Europa, donde se estaba desarrollando plenamente la Segunda Revolución Industrial. Como consecuencia, aparece la iluminación artificial. Se empiezan a hacer los primeros tendidos eléctricos en las ciudades. Esto fue un gran cambio para la humanidad, acostumbrada a que sus hábitos iban al compás de la luz natural. Sumado al auge del tiempo libre de la clase media y al optimismo económico de la época, surge la vida nocturna. Los artistas impresionistas van a dar testimonio de esta nueva forma de ver la realidad. Otra característica de esta época es la expansión mundial europea. El capitalismo occidental europeo se va a expandir a los últimos rincones de la Tierra. Gracias a esto surgirán nuevas potencias como Japón, que se va a abrir al mundo, y por ende vamos a encontrar influencia de Oriente en el arte europeo. Finalmente, habría que señalar que la fotografía, inventada en el año 1839, aparece como un instrumento científico de conocimiento, otra posibilidad de representar la realidad deteniendo el movimiento, lo que hacía que la pintura ya no tuviera que limitarse a la imitación de la realidad, pudiendo avanzar por otros cauces de expresión. Todos estos fueron factores claves para el surgimiento del impresionismo. El impresionismo es un movimiento artístico que nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX en París. Aunque encontramos arte impresionista en la música, la literatura, la escultura y la fotografía, donde mejor se aplica es en la pintura. Su principal característica será la impresión fugaz de la realidad. Se trata de captar no lo permanente, sino lo efímero, lo temporal. Ese es el desafío del impresionismo. Todo comienza cuando un grupo de artistas se desinteresan del compromiso social y político que tenían los realistas. En cambio, van a buscar experimentar exclusivamente con la luz y el color. Cuando estos artistas empezaron a experimentar al aire libre, presentaron sus obras en el salón oficial y fueron rechazados. Para el academicismo, las obras que valían la pena oscilaban entre una estética neoclásica y romántica, con grandes temas representados. Según este enfoque, los impresionistas no merecían ser aceptados en un salón de exposiciones. Sus obras eran un verdadero escándalo para la época. No solo eso, el término impresionismo nace por el comentario despectivo de un crítico de arte cuando vio la obra Sol naciente de Monet. Él dijo que la obra causaba impresión, dando a entender que estaba inacabada. En lugar de sentirse desalentados, los impresionistas se organizaron por sus propios medios y empezaron a exponer anualmente en un salón llamado Los Rechazados. Con el tiempo tuvieron más éxito que el salón oficial. Todos los artistas que formaban parte del grupo tenían en común su desprecio por el arte oficial y las reglas académicas imperantes en estos momentos. Desde el Renacimiento, el arte había considerado la naturaleza como el modelo a imitar, pero desde un enfoque conceptual. El impresionismo utiliza un enfoque perceptivo, basado en la experiencia visual, en la inmediatez de la visión. A una realidad supuestamente estable se opone una realidad transitoria, en perpetuo cambio. No se trata de pintar lo que sabemos de las cosas, sino lo que vemos, y el artista debe reflejar el carácter efímero de las apariencias, diferentes de un instante a otro, la impresión de fugacidad que se experimenta en el contacto directo con la naturaleza. Esta es una nueva manera de ver y representar el mundo, un cambio de sensibilidad artística que supondrá una verdadera ruptura en el arte occidental, convirtiéndose en el punto de partida del arte moderno. En cuanto a las categorías del arte, el impresionismo en su carácter puro se va a dar casi exclusivamente en la pintura,
aunque también comparte algunas características con la escultura, principalmente los trabajos de Rodin. El impresionismo no quedó reducido a la pintura, sino que desbordó ampliamente los cauces de esta para desembocar en un fenómeno cultural muy complejo. La primera repercusión notable se siente en la escultura, donde se acogió el impresionismo como una inspiración liberadora que podía servir de trampolín para abandonar definitivamente los modelos del naturalismo escultórico de la segunda mitad del siglo XIX. Una de las principales características de la escultura impresionista es la ruptura con la escultura académica, principalmente la neoclásica. Por primera vez, los escultores no van a basarse en las fórmulas del pasado, sino por el contrario, van a sentar las bases de la escultura moderna. Los escultores intentarán captar el instante en el mármol o en el bronce, pero además nos vamos a encontrar con obras muy expresivas, algunas alejándose del naturalismo. La ruptura con el arte del pasado y el comienzo de una escultura moderna está a cargo de las figuras de Rodin y Claudel. El escultor más famoso de Francia fue Auguste Rodin y es considerado el padre de la escultura moderna. Él fue quien ensambló con toda perfección el impresionismo y la escultura. Con él se acabó eso de buscar la mímesis y creó un nuevo concepto escultórico en lo referente al monumento y la escultura pública. Fue criticado en su época por lo inacabado de muchas de sus obras, pero ese modelado espontáneo y expresivo será, como sabemos, el futuro. Su obra abarca toda la gama de posibilidades plásticas, de lo espontáneo al patetismo heroico. Para él, el caos podía ser una herramienta eficaz para plasmar sus intenciones. Su escultura era rebelde, joven, novedosa e irreverente. Finalmente, sería injusto hablar de Rodin sin hacerlo de su amante y también escultora, Camille Claudel, otra artista fundamental de la época eclipsada por el genio. Camille Claudel nació escultora. Desde muy pequeña disfrutaba moldeando el barro y ya se veía su capacidad para reflejar en ese material los rostros de sus seres queridos. Pronto Rodin se percató del talento artístico de la joven, entrando en su vida como un terremoto. De alumna del ya legendario escultor pasaría a convertirse en su musa y de ahí a amante. El talento de Claudel era evidente, pero la envidia y el machismo de la época hicieron que fuera objeto de comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. La sombra de Rodin era demasiado larga y la artista empezó a tener una relación de amor y odio. Su naturalismo tenía rasgos de impresionismo y simbolismo, buscando siempre la emoción que se traduce en un exquisito dramatismo gracias a un perfecto dominio de las técnicas y a su enorme sensibilidad. Gracias a ella se demostró que es posible esculpir la emoción. Es en la pintura en donde encontramos la verdadera esencia del impresionismo. Al igual que en escultura, la pintura impresionista va a romper con el academicismo y va a establecer bases para la siguiente generación de artistas. Como principal característica encontramos a una pintura experimental. El objetivo central de los impresionistas es la captación de la luz como elemento cambiante y dinámico, y su efecto sobre la apariencia de las cosas. En este sentido tendrán una influencia decisiva los avances de las ciencias físicas y las investigaciones sobre el fenómeno luminoso. Para ello, la mayoría de los pintores van a trabajar al aire libre, en la totalidad de la obra. Los impresionistas plantan sus caballetes en plena naturaleza y salen del estudio en el que hasta entonces habían estado recluidos. Otra característica es que no perdían el tiempo en el dibujo, porque las condiciones de la luz cambian. Los impresionistas pintaban directamente con manchas de colores. Tenían que pintar rápido y utilizar pinceladas muy sueltas, cargadas de pintura, que sugirieran más de lo que representaban. La idea era darle el protagonismo a la luz y el color. En cuanto al color, encontramos una paleta potente y colorida. En cuanto a la temática dominante entre los impresionistas,
hay que señalar la importancia concedida al paisaje, los temas populares, escenas de la vida ciudadana y de la vida nocturna. Pero sobre todo, los pintores preferirán motivos dinámicos y fugaces, como el agua, el vapor, las nubes y los atardeceres, todo lo que está en pleno movimiento. Por último, los impresionistas recibirán diversas influencias, desde los pintores de la escuela de Barbizon hasta el arte japonés que llegaba en esos tiempos a Occidente. Conozcamos a algunos de los miembros más importantes del impresionismo. Para entender el inicio de la pintura impresionista, es necesario conocer la figura de Edouard Manet. Este artista no fue en realidad un impresionista, aunque sin él no habría impresionismo. En otras palabras, Manet fue el lazo que unió al realismo con el impresionismo, y todo gracias a las innovaciones que él introdujo en el uso del color y de los pinceles. El trabajo de Manet era rápido. Su primera versión era su versión definitiva. No había manera de cambiar nada, al menos en teoría. Conocedor de la importancia de los salones y la pintura académica, siempre se presentó a los salones oficiales de los que fue rechazado. Por otro lado, no era consciente de comenzar una nueva etapa en la pintura, y su técnica a veces era impresionista y otras no. Pero Manet no quiso saber nada de movimiento alguno. Era libre y así siguió hasta sus últimos días, abriendo puertas que llevarían a la pintura moderna. Su obra más conocida es El almuerzo en la hierba. Fue un total escándalo. Una mujer desnuda sentada en la hierba con dos tipos vestidos. La mujer desnuda nos mira directamente. Los hombres conversan entre ellos. Por el suelo están la ropa de la mujer y un bodegón con frutas y pan. Manet mezcla géneros y no parece tener respeto por el arte tradicional. Al fondo hay una mujer medio vestida en el río. Algo que también criticó la academia es el excesivo tamaño de esta figura en comparación con las del primer plano, como si fuera un error del pintor. Para nada, Manet hizo esto muy conscientemente y lo hizo para modernizar un poco la clásica perspectiva aérea. Por este cuadro, Manet no sería aceptado ese año en el Salón, dando pie para que nazca después el Salón de los Rechazados. El almuerzo es una obra preimpresionista por varios motivos. Manet usa un motivo de su entorno inmediato, no oculta las pinceladas, parece inacabada en algunas zonas, y la nueva generación de pintores franceses considerarían a Manet un héroe, un tipo dispuesto a romper con las normas del arte tradicional. Claude Monet fue la figura clave del movimiento impresionista. De hecho, fue un cuadro suyo el que puso nombre al movimiento. Sus innovaciones en el estudio del color y la luz causaron tanta admiración como rechazo. Pero como bien sabemos, se adelantó lo justo a su tiempo como para ser considerado un innovador y tener éxito al mismo tiempo. Su pintura es excesivamente experimental, centrándose en los efectos de la luz y la atmósfera, directamente tomada del natural, sin retoques en el estudio y con una técnica rapidísima para captar la luz y el color en un instante. Monet había descubierto su estilo, que se fue radicalizando con el tiempo. Intentó captar las variaciones del color sobre un mismo tema, a distintas horas o durante estaciones diferentes. Este carácter fugaz de las apariencias lo plasmará perfectamente en sus famosas series, donde no es el tema lo que interesa, sino su aspecto cambiante. La pintura conocida como impresión Sol naciente revolucionó la historia del arte, ya que con ella nació el impresionismo. En este cuadro el pintor se ha despreocupado de la forma y busca únicamente la sensación colorista, aspecto por el cual fue muy criticado en su época. Sus pinceladas son cortas, cargadas de pasta, que constituyen un ejemplo perfecto de cómo el pintor yuxtapone colores puros y complementarios sobre la tela, permitiendo que sea la retina del observador la que fusione los tonos. Pierre-Auguste Renoir fue otro de los pintores más importantes del impresionismo. Su pintura refleja una auténtica alegría de vivir, un inmenso amor por la vida,
Hay en sus cuadros una enorme riqueza cromática y una armonía magistral de colores cálidos y fríos, con la que transmite un frescor sorprendente. Capta a la perfección la relación de la figura con la atmósfera que la rodea. Sus sombras coloreadas por los reflejos de los árboles fueron realmente novedosas. Sus temas son imágenes de la vida cotidiana, sobre todo al aire libre, con todo su encanto y sencillez. Este cuadro es un ícono, el almuerzo de los remeros. Renoir nos retrata a sus amigos en una terraza a las orillas del río Sena. La luz natural representada en este cuadro es impresionante. Es una luz filtrada por el toldo a rayas que ilumina a los personajes y ese magnífico bodegón sobre la mesa que casi es el protagonista del cuadro, ya que la composición nos lleva directamente a él. Sin lugar a dudas, una gran obra que pareciera estar viva. Otro artista destacado fue Edgar Degas, que aunque mantuvo estrechas relaciones con los impresionistas y participó en sus exposiciones, posteriormente se alejó del grupo y algunos rasgos de su obra la diferencian de los impresionistas. Uno de los objetivos de su pintura fue la plasmación del movimiento, que le lleva a interesarse por determinados temas como las carreras de caballo o las bailarinas de la ópera. Reflejó perfectamente el mundo del ballet, pero no tanto el esplendor del espectáculo, sino los largos momentos que lo preceden, como los ensayos, la espera e incluso el hastío de las bailarinas. También se interesa por el mundo femenino, mostrando con una extraordinaria capacidad de observación la dura realidad del trabajo o momentos más triviales como las mujeres en su aseo. Habría que destacar sus novedosas composiciones, muy audaces, en las que se libera del encuadre tradicional. Camille Pissarro fue uno de los miembros más sobresalientes del impresionismo y cofundador del grupo. Paisajista sobre todo, pintó al aire libre y pintó la luz, el instante, la atmósfera y la impresión. Las obras de Pissarro se destacan por los juegos de luz y las tranquilas escenas rurales de la vida cotidiana en los campos franceses. A finales de 1880, el artista empieza a sufrir una enfermedad en la vista que le impide pintar al aire libre. Por eso decide mudarse a la ciudad, donde alquila un cuarto de hotel. Así nace la serie de 14 pinturas donde retratará el paisaje desde que amanece hasta que anochece. Boulevard Montmartre de noche es la única de las 14 pinturas que retrata el paisaje en la oscuridad, con el sol oculto por unas horas. Las pinceladas de Pissarro son intuitivas, quebradas y cada punto traza un tejido que nos transporta a las calles de Montmartre a finales del siglo XIX, con sus luces y sus comercios, creando un reflejo amarillo en el pavimento. También desdibuja levemente las personas y los carruajes, con trazos que cambian de dirección constantemente. Para finalizar con la primera parte de la clase, diremos que este grupo de impresionistas expusieron juntos por última vez en 1886. Luego, cada uno tomó su rumbo. Con la disolución de los impresionistas, veremos qué ocurrió con la pintura a finales del siglo XIX y principio del siglo XX.